Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la clase número 14 de TICS, que corresponde a la unidad número 5 de Tecnologías de la Información y Comunicación, conocida también como hojas de cálculo. En esta unidad vamos a ver cómo elaborar planillas electrónicas útiles para el área de trabajo. Parte de esto es, por ejemplo, identificar lo que es una celda, lo que es una columna, cuáles son los orígenes y destinos de datos, las fórmulas o funciones que son parte esencial del Excel, y cómo poder elaborar gráficos. Los criterios de evaluación van a ser digitar datos alfanuméricos para satisfacer un requerimiento. ¿Qué tipo de requerimiento? Por ejemplo, poder generar una planilla de datos de pacientes, poder generar nuestro listado de clientes. Vamos a ver también cómo operan las funciones matemáticas y o lógicas. Todas las funciones tienen sus subcategorías y nos permiten a nosotros poder generar funciones un poco más avanzadas de simplemente digitar datos. Por ejemplo, funciones como concatenar nos permiten juntar cadenas de texto y funciones lógicas como la función sí, hacer evaluaciones de parámetros en función de una pregunta o una prueba lógica. Y finalmente vamos a ver la elaboración de gráficos utilizando planillas de cálculo. Entonces, ujú, vale, ya, acá estamos con el alumno César. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Vamos a ver mientras tanto si hay algún alumno que no haya podido entrar a clase, ¿cierto? Vamos a ver los participantes. Recuerden los alumnos que están acá en presencial que tienen que levantar la mano, ¿cierto? Para poder hacer algún tipo de preguntas, sobre todo cuando estén hablando los compañeros que están en Zoom. Mientras tanto, para los compañeros que están en Zoom, las indicaciones son, recuerden levantar la mano o poder hablar por el chat, sobre todo cuando estemos dando indicaciones para todos. Respetar los tiempos que van a ser cuando yo los indique. Cada 15 minutos vamos a hacer una pausa donde ustedes van a poder resolver todas sus dudas y preguntas. A modo de tener un hilo conductor, ustedes también van a poder dejar sus preguntas en el chat que posteriormente van a ser leídas. Y una de las indicaciones más importantes es que ustedes mantengan sus micrófonos silenciados mientras estamos en la explicación de los contenidos y de la clase. Ya. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta por ahora. César, por favor. Uh-huh. Uh-huh. Ya, César nos pregunta acá si las tablas dinámicas las podemos utilizar en cualquier tipo de computador. La verdad es que estas herramientas son transversales a cualquier computador o cualquier tecnología y eso lo vamos a ver más adelante durante los contenidos de la clase. Ya, entonces, vamos a dar comienzo a la clase entonces y vamos a ver qué es la unidad 5. La unidad 5 corresponde a hojas de cálculo también conocidas como Excel. Excel es una aplicación que permite realizar, ¿cierto?, hojas de cálculo donde yo puedo realizar ingresos de datos, ¿cierto? Alfanuméricos como texto, palabras, correos. También puedo realizar operaciones matemáticas. Una de las herramientas más conocidas es el Excel, pero tenemos otras como el LibreOffice, tenemos las herramientas de OneDrive, de Microsoft también, y tenemos las herramientas de Google Drive, conocida como documentos de hoja de cálculo, hojas de cálculos de Google Drive. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. ¿A qué nos referimos con esto? La idea es poder ingresar los datos de manera que sea lo más natural para nosotros posible. Ahora, para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener una comprensión de algunos contenidos. Como por ejemplo, ¿qué es una celda? Una celda, vamos a abrir un Excel nuevo para poder ejemplificarlo. Vamos a ver los conceptos básicos de Excel. Tenemos las columnas que se identifican con una letra y tenemos las filas que se identifican con un número. El cruce de coordenadas entre una columna y una fila nos da una celda. En este caso yo estoy seleccionando la celda B2. Este cruce entre columnas y filas se conoce como matriz. Y esta matriz tiene cada lugar se conoce como celda. Acá donde nosotros podemos hacer el ingreso de datos, entiéndase, escribir algún nombre, escribir algún correo, o incluso escribir algún número. ¿Ya? Eso es el concepto más básico de una celda.
es una ubicación, un mapa de memoria donde podemos escribir algún dato. Ahora, esto no es lo más básico o lo más sencillo, esto es lo más básico o lo más sencillo que hace Excel. ¿Cuáles son las características principales de las hojas de cálculo? Como dice su nombre, son los cálculos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con eso? Las funciones. Todas las funciones en Excel funcionan con la fórmula y con el signo igual. Cuando yo ubico el signo igual, yo puedo realizar una función. María Jesús, cuéntanos tu pregunta. Profe, quería saber si las celdas tienen nombre. ¿Se nombran de alguna manera? Ya, como estaba indicando, los nombres de las celdas los obtenemos del cruce entre una columna y una fila. Entonces, de esta manera, si yo selecciono tenemos la columna C y la fila 4, obtenemos la celda C4. Ese es el nombre o la coordenada que se le asigna a cada celda. Gracias, profe. De nada. Ya. Continuando con lo que estábamos explicando, las funciones las podemos comenzar mediante el signo igual. El signo igual nos indica una función o una fórmula. Las fórmulas matemáticas más básicas son, por ejemplo, 5 más 5, que nos entrega 10. Igual 4 por 2 nos entrega 8. Igual 5 menos 1, 4. Igual 10 dividido 2 es 5. Estas son operaciones matemáticas básicas, ¿ya? Si yo escribo, por ejemplo, 5 menos 4, no va a hacer absolutamente nada. De hecho, lo pone en formato fecha porque trata de asimilarlo a lo más cercano que tiene. Para poder realizar operaciones matemáticas, sí o sí, yo tengo que comenzar o iniciar con el signo igual. Esa es la manera de identificar una fórmula o función. Ahora, tenemos varios tipos de funciones. Tenemos en la pestaña fórmulas, las fórmulas de tipo lógicas, ¿ya? Donde la más conocida es la función sí, que dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Tenemos funciones de texto, donde la más conocida es concatenar, o concat, que concatena una cadena de texto, o sea, yo puedo juntar un nombre con un apellido. Tenemos también funciones matemáticas, donde la más conocida es la función suma, ¿ya? Que suma todos los números en un rango de celdas. O sea, yo le puedo indicar varios números o valores de diferentes celdas, por ejemplo, de la B2, la C2, la D2 y la E2. O pueden ser hacia abajo, B2, B3, B4, puedo indicarle ese rango de celdas para sumar. Y también tenemos las fórmulas de búsqueda y referencia que sirven para buscar datos dentro de una hoja de Excel. Ahora, para yo poder utilizar una fórmula, yo sí o sí tengo que tener algún tipo de dato o información previa. Por ejemplo, voy a tener acá sueldos, van a ser 350.000, van a ser 400.000, 520.000 y 250.000. Si yo quisiera sumar el total de esos sueldos, ¿cierto? Yo tendría que usar, voy a poner acá total, la función suma. Voy a la pestaña fórmulas. Puede utilizar dos opciones, ir a la librería de matemáticas y trigonométricas o desde la opción autosuma, suma. ¿Ya? Vamos a utilizar matemáticas y trigonométricas para utilizar la función suma. Acá se nos pregunta cuál va a ser el primer número. En el número 2 indicamos el segundo número 3, el tercer número 4, cuarto número. Otra forma o manera de hacer esto es que yo seleccione con un clic sostenido, marco la primera celda, arrastro hacia abajo y selecciono lo que se conoce como un rango. Los rangos, voy a poner la lupa para poder mostrar bien, los rangos se identifican con el signo dos puntos. ¿Ya? Con los signos dos puntos yo puedo identificar un rango de celdas, dónde comienza y dónde termina, para no tener que estar seleccionando una celda a la vez. Y de esa manera sumamos todos los rangos de números que tenemos en este punto. Ya.
Habiendo explicado las funciones básicas de una fórmula, de una celda, de una columna, de una fila, y cuáles son los tipos de fórmula que tenemos, vamos a pasar a la tanda de preguntas. Entonces, le quiero preguntar a las personas que están en Zoom si tienen alguna pregunta o consulta. Si alguien tiene alguna duda. Ya, María Jesús nos dice que está todo ok. Viviana, ¿tendrá alguna consulta o duda usted? Sí, no encuentro la mano virtual para solicitar la palabra, la estaba buscando, se me fue la mano virtual. Perfecto. ¿Por qué las cantidades que usted puso ahí? Ajá, ¿Por qué las cantidades en la columna sueldos están las cantidades, cierto? exacto. ¿Por qué uno no pone el punto de la cantidad propiamente tal? Por ejemplo, 350.000, Claro. comúnmente uno le pone un punto a eso. ¿Eso te genera un error porque es otro carácter que tú estás ingresando? Ya, eso se conoce cuando hablamos de números en Excel. Cada carácter que yo aplico, por ejemplo, como el famoso punto, eso me lo voy a escribir acá mejor. Por ejemplo, si yo pongo punto, me lo puede tomar como un decimal. Entonces, lo mejor es escribir, acá si yo veo en la barra de fórmulas, me lo está tomando como un número entero. Va a depender de cómo yo lo tenga configurado. En el caso de Excel, lo mejor es cuando estamos escribiendo parámetros como números, como en el caso del 350.000, escribirlo sin ningún tipo de carácter especial y seleccionar los números, pestaña inicio, y acá yo tengo los formatos de números. Y acá yo le puedo asignar algún formato de moneda, por ejemplo. Y ahí automáticamente me lo va a configurar con el formato, pero es un formato, es una muestra adicional que tiene al número propiamente tal. Lo mejor es no escribirle caracteres como puntos y comas porque podría configurarlo como decimal según la configuración del computador. Entonces, en ese caso, lo mejor es escribirlo como sabemos que va, de 350.000 pesos es 35 con 4 ceros, y después aplicamos algún formato de número. Ya. Ya. Me quedó súper claro. Sí, gracias. Gracias. Ya. Eugenio, ¿usted tendrá alguna duda? Estaba pensando en algo, profesor. Si es que acaso, porque usted puso el signo ahí de peso, si es que uno trabaja con otras cifras también o con otro tipo de moneda extranjera, también tiene esa posibilidad en Excel de cambiar, de modificar, no sé. Ya. Cuando hablamos de formatos, esa es la ventaja principal que tenemos. Para yo no tener que estar buscando el carácter específico en el teclado, digamos, o cómo lo escribo, yo selecciono la celda o el rango de celdas, voy a los formatos de número y puedo aplicar el formato que yo necesito. Entonces, de esa manera, no lo estoy escribiendo, sino como que le estoy haciendo una especie de maquillaje directo al número. Entonces, yo tengo, por ejemplo, más formatos de contabilidad y puedo seleccionar el símbolo de moneda o incluso seleccionar la categoría moneda y ver desde qué país quiero aplicar el formato de esa moneda. Por ejemplo, vamos a utilizar el inglés de Nueva Zelanda, que es un formato diferente. Técnicamente debería ser diferente, pero lo está considerando como un formato de Nueva Zelanda. Veamos uno más oriental como el japonés o el chino. Chino, Singapur o tártaro. Y ahí simplemente le agrega el carácter al final, pero no modifica el número, simplemente le hace este maquillaje que yo les digo a modo de formato. Gracias, profesor. Vale, ya. No sé si alguien más tendrá alguna otra consulta o duda. Claro. Ya, si no hay más dudas, vamos a continuar entonces con los contenidos. Vamos a explicar entonces las funciones de texto. Las funciones de texto, por ejemplo, yo tengo el nombre, el apellido y el nombre completo. Voy a poner acá, voy a ser un poco autorreferente, pero no ando muy creativo hoy día. Nicolás Faría, ¿cómo puedo juntar estos nombres
sin tener que transcribirlo o escribirlos a mano. Porque en este caso es solo un nombre, pero ¿qué pasa cuando tengo 200, 1000, 1500 nombres? No voy a escribirlos todos a mano. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, de texto, concatenar, o concat, como aparece acá. Y me pregunta cuáles son los campos de texto. El texto 1 va a ser el nombre, y el texto 2 vamos a seleccionar el apellido. Primer detalle acá. Si yo reviso la muestra, dice Nicolás Farías. Le falta un espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a borrar el texto 2, vamos a presionar la barra espaciadora, hacer un espacio, y en el texto 3 vamos a poner el apellido. Y de esa manera nos queda el nombre, espacio y el apellido. Y ahí nos queda el nombre completo. ¿Sí? ¿Sí? Estamos bien acá, ¿cierto? Ya, súper. Ya, vamos a hacer entonces ahora... Un segundito. Ya, las funciones matemáticas ya las vimos también y vamos a ver la última, la función lógica. Las funciones lógicas son para realizar alguna comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparaciones que tengo? Mayor, menor, el igual y el distinto, que son como los más comunes. Yo, por ejemplo, puedo decir igual si el número 50 es mayor que el número 20. Este tipo de operaciones lo que hace es decirnos dos tipos de respuestas, o verdadero o falso, según la pregunta que yo le estoy haciendo. Nos va a decir que es verdadero. El 50 es mayor que el 20. Esa es la forma de operar de manera interna la función sí. Entonces, la función sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación acá, vamos a poner promedios. Va a tener un 4, un 3,5, un 6 y un 4,8. Vamos a poner los estados de estos alumnos, si están aprobados o reprobados. Entonces, voy a poner acá fórmulas lógicas, sí, la prueba lógica. Voy a preguntar si el promedio, o sea, lo que está en la celda B21, es mayor o igual a 4. Voy a poner la lupa para que puedan ver la fórmula. Si es mayor o igual a 4, ¿cierto? Deben entregar dos resultados. Si es mayor o igual, si el promedio, lo que está en B21, es mayor o igual a 4, el alumno va a estar aprobado. De lo contrario, va a estar reprobado. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esta fórmula. Entonces, un segundito. Copiamos la fórmula para ver cómo evalúa y tenemos los estados de cada estudiante. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con esto? Que si yo cambio alguna nota, también cambia el estado del estudiante. Ya, vamos a revisar de nuevo los alumnos, los estudiantes que están en Zoom. No sé si tendrán alguna duda con las fórmulas que vimos. Con la fórmula de concatenar, la función sí. ¿Quedó claro, profesor? Ok, Súper claro, profe. gracias. Ya, vamos a ver el chat también, si es que no hay algún estudiante que haya preguntado algo. María Jesús dijo que estaba todo ok. Perfecto, no hay preguntas en el chat. Y por acá, los estudiantes presenciales, ¿todo bien? Perfecto, ya. Con eso damos entonces por terminada la clase. Muchas gracias por participar. A modo de cierre, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, algo que quieran más preguntar de todo lo que vimos, ¿cierto? Tenemos los conceptos de celda, de columna, de fila, lo que es la función. Una función se inicia con el signo igual. Tenemos distintos tipos de categorías de funciones, ¿cierto? Funciones de texto, lógicas, matemáticas, ¿ya?
Esto es lo que vamos a utilizar como base para la próxima clase, chicos. ¿Ya? Así que estén bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, Chao. profesor. Chao, gracias.